Saludos, mi nombre es Maridania Gil, soy psicóloga clínica y hoy vengo a presentarles un tema muy interesante en el área de la psicología y es la técnica de la terapia de juego. Los objetivos que quiero plantear o que me he planteado para esta presentación, en primer lugar tenemos que establecer qué no es la terapia de juego, luego conocer qué es realmente la terapia de juego, luego la filosofía de la terapia de juego y por último conocer las técnicas principales de la terapia de juego. Entonces empecemos de una vez. ¿Qué no es la terapia de juego? La terapia de juego no es una terapia educativa, o sea, el terapeuta no puede tratar de enseñar al niño a hacer algo. ¿Por qué? Porque lo que acabo de decir, no es una terapia educativa, no es tampoco una terapia de educación física. ¿Por qué? Porque dentro de la terapia utilizamos juegos de deportes, por ejemplo, como un bate. El bate, bueno, sabemos que un bate puede ser de plástico o algo así que no se pueda hacer daño el niño o la persona que lo vaya a utilizar, porque el juego puede dirigirse, puede centrarse en niños, en adolescentes y en adultos. Entonces, este bate lo vamos a usar, por ejemplo, para la ira, para descargar, para cargar, descargar qué sé yo, especialmente eso la ira, es lo que más lo usamos, ¿verdad? Entonces, no es una terapia ocupacional, aunque tiene muchos juguetes que pudiera parecer terapia ocupacional, pero tampoco es una terapia ocupacional. No es una terapia de recreo, no es que el niño va a jugar por jugar. Tiene un sentido el juego y todo lo que hace el niño con esos juguetes que les vamos a presentar en el salón de juego. Tampoco es un salón de Montessori. Sabemos que el salón de Montessori, la enseñanza que hace o las sugerencias que hace las técnicas de Montessori es a través del juego, pero tampoco no es una clase de arte porque incluimos pintura, incluimos lápices de colores, por ejemplo, dibujos, ese tipo de cosas. No es una clase de arte tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la terapia de juego centrada en el niño o en el adulto? Es la oportunidad que se le da al usuario para que exprese sus sentimientos, sus problemas, sus temores, sus miedos, enojos, sentimientos de fracaso, miedos, entre otros. Entonces, nos preguntamos, ¿qué ocurre durante la terapia de juego? Bueno, allí los sentimientos se salen afuera, los pensamientos, las actitudes se emergen sin ninguna inhibición. Eso es lo importante. El usuario adquiere mejor comprensión de sí mismo, de los demás, pero también puede llegar a relacionarse emocionalmente con los demás de una forma más efectiva, ¿verdad? Y puede inclusive llegar a ser más generoso en la forma de comportarse. Realmente los actores, los usuarios, los clientes, como queramos llamarle, comienzan a mostrar una conducta adaptativa después de haber recibido la conducta, por supuesto, y se sienten un poquito más seguros. Bien, entonces, ¿cuáles elementos componen esta terapia? La función del terapeuta en la sesión de juego, el cuarto de la terapia de juego y también los juguetes. Vamos a ver el papel del terapeuta. ¿Qué hace el terapeuta? El terapeuta, si es terapia de juego centrada en el niño, para que el terapeuta tenga éxito, va a depender mucho del terapeuta. O sea, la terapia puede ser efectiva, pero va a depender mucho del papel que juegue el terapeuta. El usuario puede sentir en ese mismo orden, debe sentir una confianza, debe haber una empatía entre el usuario y el terapeuta. El terapeuta debe tener un amor por los niños. Si va a trabajar con niños, debe nacerle eso por el adolescente, que no haya una apatía con relación al paciente que va a trabajar o un adulto. Si le gusta trabajar con los niños, para trabajar con adultos se le va a hacer más difícil. Pero si trabaja, ya tiene experiencia con niños, que es bueno que tenga experiencia antes de, pues es lo más ideal. Que esta persona ya haya tenido contacto con los niños y cuando ya va a la práctica de la terapia de juego, pues se le hace mucho más fácil. Mientras está en la terapia de juego, la atención debe ser dirigida directamente al cliente. Debe estar atento a lo que habla, a lo que hace en ese momento. Debe haber esta comunicación visual en el que el niño o el adulto o quien estamos trabajando pues se dé cuenta que nosotros estamos ahí con ellos,
en ese momento, que estamos presentes, que no estamos ausentes. Pero el terapeuta también debe ser permisible, debe ser accesible, respetar al cliente en todo momento, no lo juzga, simplemente lo deja actuar de manera libre. Los niños, por ejemplo, son muy sensibles a captar todo lo que pasa igual que el adulto. Se dan cuenta si nosotros tenemos una inconsistencia en el trabajo que estamos realizando. Entonces debe tener paciencia también, el terapeuta debe ser paciente, un buen sentido, lo digo en un buen sentido de poder dejar que el niño haga lo que quiera. Si se quedó con un solo juguete, dejarlo tranquilo, que eso es lo que quiere hacer, o el adulto también. ¿Por qué? Porque la terapia de juego no es totalmente directiva en lo que es la terapia cognitiva conductual, que es lo que hemos estado trabajando. Tú sabes que la terapia de juego, ya se había dicho antes que es directiva o no directiva. Entonces, en este caso, lo que estamos trabajando hoy es la terapia directiva, pero no podemos dirigirla totalmente, sino hacer pequeñas intervenciones. Entonces, debemos hacer entender al cliente, al usuario, que estamos presentes con ellos en ese momento, que estamos pendientes de ellos, que no nos vamos a distraer. Una actitud de aceptación también, evitar sugerencias, o sea, no dirigir, simplemente dejarlo hacer. Entonces, ¿qué no debe hacer un terapeuta? Pues no debe usar el celular, por supuesto, no debe hacer anotaciones, estar pendiente del reloj, mirar mucho el reloj, no debe tampoco permitir que los padres estén por allí ni que escuchen lo que está pasando, no debe dirigir la actividad, como ya les había dicho. Si el terapeuta se siente cansado o le aburre la terapia y eso, pues no debe hacer terapia de juego, porque para esto debe haber una empatía con el niño o con este tipo de técnica. Es mejor que no haga este tipo de práctica. Entonces, el cuarto de juego, vamos a hablar un poquito ahora del cuarto de juego. Debe estar organizado, los juguetes deben estar limpios, deben estar acomodados de una manera tal que, sobre todo cuando son los niños, que son a veces llegan de diferentes tamaños, pues puedan acceder al juego sin ningún problema. Que no tengan que estar pidiendo ayuda para que le pasen un juego y eso, sino que estén de una manera colocados, organizaditos y limpios, como les decía, y que sean accesibles. Como les decía también, no es bueno que los padres estén por ahí, que estén bien lejitos. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es los juguetes ahora. Otra cosa, el tamaño del cuarto de juguete va a variar, por supuesto, todo va a depender de la condición que tenga el terapeuta. Lo ideal es que sea amplio para que el niño pueda hacer todos sus juegos con mucha comodidad, pero a veces tenemos que adaptarnos a la situación, a lo que tenemos en el momento. Entonces, vamos a hablar ahora de los juguetes. Estos juguetes deben ser resistentes, que soporten golpes, que si ellos lo pisan, lo tiran, lo golpean, pues que no haya ningún problema. También el terapeuta debe revisar los juguetes que estén rotos para reponerlo. Darle también al niño o al cliente, si cuando vaya a entrar al juego, pues un delantal para que no se vaya a ensuciar la ropa o los zapatos, que es una de las preocupaciones de los padres, sobre todo cuando los niños van a la terapia de juego, porque saben que van a usar pintura, plastilina, barro y todo este tipo de cosas. Entonces vamos a hablar ahora de los juguetes que se pueden sugerir. Pues son muchísimos, pero les voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, los muñecos simbólicos de la familia, papá, mamá, los hermanos, los abuelos y una mascota. También la casa de familia, que esté amueblada, muñecos de ropa cambiable, los biberones, pañales, una cocina con todos vamos a decir, sus componentes. También alimentos, un delantal, aspiradora, escoba. Podemos tener ollas, marionetas, barro, papel, carros, soldados, trenes, aviones, caja de arena. Son muchas cosas las que se pueden poner. Figuras pequeñitas, pero también los juegos simbólicos son importantes. Por ejemplo, una lápida, un esqueleto, hadas, ángeles, cruces. También podemos incluir los instrumentos musicales, los disfraces, como para los usos para el juego de roles. Son muy importantes los disfraces. Por ejemplo, podemos incluir disfraces de policía, de héroes, de bomberos, etc.
Los materiales que ninguno de los usuarios utilizan, es mejor sacarlo del salón porque van a parecer más regueros que otras cosas, y debemos enfocar la terapia en lo que realmente debe ser, y si no se usan, pues no vale la pena tenerlo. Entonces debemos ir actualizando el salón de juegos si se dañó un juguete o ya está obsoleto o encontramos uno de mejor calidad, o que tengan unos colores más llamativos, qué sé yo. Ese tipo de cosas podemos hacerlas también. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la terapia de juego? La relación amigable entre el terapeuta y el usuario. Con una sonrisa o una palabra de aliento se recibe al paciente. Establecer una actitud de permisividad de manera verbal o de manera operativa. O sea, tú puedes hablar lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras. Aceptar al usuario tal como es. No se debe hacer críticas al diálogo que hace o la forma de jugar. No valoraremos la pintura o el dibujo que hacen, o las figuras que hacen con el barro, por ejemplo. No lo podemos hacer o sea, se deja tranquilo, que haga lo que quiera con esto. No se le dice qué bonito está, qué grande está, o debiste hacerlo de esta forma, no. Simplemente dejarlo trabajar. Debemos también reconocer y valorar los sentimientos del usuario, estar atento a esa forma de expresarlo. O sea, cuál es la tonalidad de la voz que utilizan, si es una rabia, si es con un sentimiento de tristeza, si es con preocupación, si es con miedo, etcétera. Debemos respetar las habilidades también del usuario para usar los juguetes y así resolver sus problemas. Sabemos que hay niños que tienen dificultades, y adultos también, para utilizar o sea, la motricidad, tanto fina como gruesa. A veces no tienen esas habilidades, no todos son iguales. Eso se respeta. El usuario se responsabiliza él mismo de sus cambios. No se le indica con qué jugar ni nada de eso. No apresurarlo en la terapia. Respetar el silencio. Si el paciente o el cliente hizo un silencio, se respeta esos momentos. Si habla muchísimo, también se respeta. El vocabulario que utiliza se respeta. No se puede dirigir ese diálogo para nada. Solo seguir el curso que el usuario quiera darle a lo que está haciendo en ese momento. Se le hace reconocer también, y otra cosa muy importante es esto que le voy a decir ahora, es hacerle reconocer el tiempo antes de empezar la terapia, aunque sea un niño. Para eso debemos tener un reloj, si es tipo juguete también, pero que marque la hora, y sería excelente. Y este reloj le va a decir al usuario cuándo debe parar. Ya va a estar preparado según mira la hora, quizás esté preparado, sin ponerle presión de ninguna índole. Ya le había dicho, dejarlo tranquilo. Entonces se le señala la hora de empezar y la hora de terminar. Se le indica que no debe hacerse daño él mismo, tampoco a los juguetes, pero mucho menos al terapeuta. Entonces, ¿a quién va dirigida la terapia de juego? Pues va dirigida a personas con conductas agresivas o inquietas, inseguridad, baja autoestima, dificultades de destrezas sociales, tipos de apegos no saludables, conductas somáticas, conductas ansiosas, pero también depresivas, también las agresivas, en fin, son muchas los trastornos o los problemas conductuales que se pueden trabajar en la terapia de juego. La terapia de juego también, pues, sabemos que puede ser bajo los conceptos del psicoanálisis, pero también de la Gestalt, la humanista o la terapia cognitiva, que es lo que es la ideal, porque es lo que trabajamos en Latinoamérica, es la más usada, pero eso no quiere decir que un terapeuta pueda dirigir la terapia en una de esas técnicas o esas teorías, que cada una tiene sus particularidades, pero a fin de cuentas todos, como siempre digo, esta palabra tienen un fin común, que es cambiar conductas. Bien, hasta aquí esta presentación. Espero que le haya servido de algo para interpretar mejor lo que es la terapia de juego, y si quieren hacer unas preguntas, pues pueden hacerla en los comentarios, le estaré contestando. Si quieren agregarse al canal, lo pueden hacer. Y si desean alguna otra información, algún video diferente a pues con mucho gusto les puedo complacer. Pues encantada de tenerlos por aquí, y nada, hasta el próximo encuentro.